La disputa arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo se agravó este miércoles luego de que Donald Trump redujera esta batería de aranceles directamente hacia China y sacó de la lista de aranceles o los pausó por 90 días al resto de países con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales. Desde el pasado 2 de abril, cuando el mandatario estadounidense anunció el llamado Día de la Liberación, el mundo entró en pánico e histeria colectiva por este anuncio de Donald Trump, que llevaba tiempo amenazando hasta que finalmente lanzó el anuncio de los aranceles que pausó el día miércoles, pero no hacia China. Entre ambas potencias económicas se han ido aumentando los aranceles progresivamente y al parecer ninguna quiere ceder. Será parte del análisis que haremos esta tarde en Brújula Internacional. Por eso esta tarde en el estudio me acompaña el señor Mario Valdés para hacer el análisis e intentar entender cómo está el asunto de la política arancelaria de Trump y el impacto que está teniendo esto en la economía global. Bienvenido. Muchas gracias, Natacha. Siempre es interesante conversar contigo este y otros temas. Pero realmente lo que está sucediendo en el mundo con respecto a los aranceles y la aplicación de la política económica que está adelantando Donald Trump no debe sorprender a nadie, porque él siempre ha venido haciendo las cosas que anuncia. En el caso concreto arancelario y la disputa que mantiene sobre el tema económico y de otras naturalezas con China era de esperarse. Sin embargo, allí pareciera que eso va para una situación mucho más delicada, porque es que China también está sacando sus garras, diríamos, ¿no? Y está también aplicando sus sanciones. Ahora bien, esa política al final va a terminar perjudicándonos a todos, pero concretamente a los Estados Unidos. Yo creo que ellos al final van a terminar teniendo una recesión muy grave y esa política de Donald Trump pudiera crearle algunos grandes desajustes a esa economía. Una de sus metas pareciera ser terminar con la globalización económica, que es un planteamiento y es una política que ellos implementaron en el mundo, y vemos cómo entonces todo eso ha ido sucediendo. La caída de las bolsas de valores de los grandes países es un indicativo de ello. La recesión y la situación interna que está viviendo los Estados Unidos, ya se le están dando 1.200, 1.500 manifestaciones diarias. Estamos viendo entonces cómo comienza a sentirse eso. Y por supuesto también eso va a golpear a Venezuela y eso va a golpear a todos nuestros países, porque en la medida en que Donald Trump continúe aplicando esas medidas, igualmente también vendrán los otros a aplicárselas, China, Europa y todo un conjunto de países con sus economías van a aplicar unos aranceles que al final terminarán trasladándose al consumidor final, que seríamos todos. Y esa economía creo que no conduce a nada, y eso inclusive de agudizarse pudiéramos estar en presencia de una tercera guerra mundial, no una guerra mundial bélica, pero sí una guerra financiera, una guerra económica, y pareciera que eso por allí. Fíjese, señor Mario, tras el fin de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se consolida como la potencia hegemónica en el sistema internacional, consolida su liderazgo, también exporta al mundo este sistema liberal que usted comentaba, y a partir de este sistema liberal se dieron procesos como la globalización en distintos aspectos, pero fundamentalmente en el aspecto económico. Además fue abono de cultivo para que se formara la Unión Europea. Esto ha sido así hasta ahora, y hay dos grandes visiones con respecto a esta decisión de Donald Trump, esta visión proteccionista, y es que por un lado es una medida que apoya a la reindustrialización de Estados Unidos y por otra parte que puede generar un caos económico global y que Donald Trump pudiese estar creando la génesis de un cambio en el sistema internacional, en las relaciones comerciales internacionales. Entonces, ¿cómo ver esto a la luz de estas dos grandes visiones? Porque por un lado, pues muchos analistas consideran que realmente esta decisión de Donald Trump es para beneficiar a Estados Unidos al interno, para fortalecer la economía estadounidense, y por otro lado, pues hay otra visión que establece el hecho de que Estados Unidos prácticamente forma toda la base del sistema comercial y financiero internacional. Claro, él está utilizando un patriotismo perfectamente legítimo en pro de su país, en pro de su potencia, y eso está claro. Él ha hecho inclusive renegociaciones
que en el pasado habían hecho otros presidentes, en el caso de Obama, en el caso del presidente Biden, y entonces él ha recompuesto muchísimas de esas negociaciones económicas que han sido ahora beneficiosas para los Estados Unidos. En ese sentido, pues, tiene toda la razón. El tema es que cuando ataca directamente a los proveedores de los Estados Unidos, que es el gran consumidor, y entonces en el caso de China o en el caso de los otros, que les aumenta unos aranceles, indudablemente que ellos también van a aumentarle los aranceles de sus productos, y esto va a terminar perjudicando a la situación de la política. Yo particularmente creo que eso por ese camino no va a conducir a nada positivo, porque en definitiva, repito, esas dos situaciones que se presentan allí, esa confrontación, y ahora tenemos la situación también con la comunidad europea, que comienzan también a prepararse y están dispuestos a no dejar pasar esta situación, estaríamos allí en una situación en la cual Trump tendrán que en algún momento revisar su política. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha venido pasando con uno de sus socios y de sus acláteres fundamentales en materia económica y cuando lo ayudó al comienzo del gobierno, que es Elon Musk, ese monstruo económico que es Tesla y que son todas las empresas multilaterales que ellos tienen, están sintiendo el tema arancelario. Entonces, así como lo sienten ellos, lo sienten nosotros. Y entonces, indudablemente que eso tendrá que en algún momento revisarse. Y particularmente, no me queda sino pedir que toda esa situación política logre buscar un equilibrio entre las dos grandes potencias e inclusive la tercera con la Unión Europea, y pueda entonces ver cómo se busca un balance para que las economías puedan de alguna manera funcionar, porque a raíz de todas esas sanciones, a raíz de la crisis arancelaria que se está viviendo, Venezuela, por ejemplo, el petróleo nuestro pierde aproximadamente un 30%, decía yo. Conversaba temprano con un gran conocedor de la materia, como es Rafaelito Quiroz, que ya va a venir, que entrará ahora, y me decía, no, Mario, que no es 30, eso está llegando al 50, porque Venezuela tiene que hacer los descuentos, pero además con el arancel. Entonces, ¿cómo hace Venezuela para subsistir? En este caso, es una situación de verdad delicada que afecta directamente la economía venezolana, así como comenzará también afectando las economías que nos circundan. Y una situación además de mucha incertidumbre por las idas y venidas, ¿no? El presidente Donald Trump anunció el miércoles que haría una pausa de 90 días a los aranceles impuestos a todos los países que tengan relaciones comerciales con Estados Unidos, menos a China. Aquí se intensifica la guerra comercial contra China, y esto será parte del análisis que también es propicio hacer en esta edición de Brújula Internacional, pero lo vamos a hacer al regreso de una pausa. Tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos con más de este análisis con el señor Mario Valdés, hablando sobre los aranceles y las consecuencias de la política arancelaria de Donald Trump. Hacemos pausa y ya regresamos.